todos mis hermanos en Cristo Jesús, a mis hermanos en carne, a familiares, amigos, que vayan a escuchar esta palabra de Dios, esperando. Mi ruego es, mis súplicas a Dios es que la palabra de Dios llegue a tocar sus corazones y que la palabra de Dios transforme sus vidas, así como ha transformado la mía y la de los que están aquí en esta hora. Así es que vamos a leer la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10, versos 12. Y la palabra de Dios se dice así, de esta manera: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra a ti, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Te rogamos en esta hora que tu Santo Espíritu nos guíe, que nos enseñe, Señor, que tu palabra sea predicada con el nuevo, Señor, que tu Espíritu Santo sea convenciendo de pecado a aquel que no ha creído todavía en tu nombre, Señor, y a nosotros que hemos creído en tu nombre, que nos ayudes cada día a ser mejores delante de ti, Señor, a seguir siempre mirando al invisible que es Cristo Jesús, que Él fue el que murió en la cruz del Calvario y pagó el pecado por nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos en esta hora, Padre. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Así es que en esta hora la enseñanza de la palabra de Dios yo le he titulado Un sacrificio por amor. Un sacrificio por amor es el título de esta enseñanza. Y vemos lo que nosotros sabemos como hijos de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que la palabra de Dios dice, que lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí y por toda la humanidad. Entonces, en estos tiempos de Cuaresma, mucha gente celebra la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y es muy importante que todos sepan cuál es el propósito de que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Muchas personas celebran esas festividades, pero a veces lo hacen por falta de ignorancia de lo que dicen las Escrituras. Pero hoy vamos a ver lo que nos enseñan las Escrituras realmente, por qué Cristo murió o por qué Cristo hizo lo que hizo en la cruz del Calvario. Por eso yo le titulé Un sacrificio por amor. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario lo hizo por amor a toda la humanidad. A veces leemos o vemos películas en la televisión que enseñan la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y a veces nosotros pensamos dentro de nuestros corazones y lloramos a veces por lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió al ir a la cruz del Calvario. Pero nosotros debemos de meditar todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario y por qué Dios permitió que su Hijo unigénito padeciera y sufriera por cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que toda la humanidad necesita la salvación. Toda la humanidad necesitamos un Salvador para que nosotros podamos tener una comunión con el Padre. Porque la palabra de Dios nos enseña, desde el principio de la creación en la humanidad, nosotros vemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dice la palabra que Dios lo creó. Pero Dios dice que creó al hombre perfectamente bien. El hombre cayó en desobediencia. Cuando Dios puso en el huerto del Edén al hombre, le dijo en Génesis 2:16, le dijo Jehová al hombre y a la mujer, cuando los estableció en el huerto del Edén, en Génesis 2:16 les dio un mandamiento para que ellos no lo violaran. Y este mandamiento fue así:
Y mandó Jehová, dice, Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese fue el mandamiento de Dios para Adán y Eva. Entonces nosotros vemos que en Génesis 3 el hombre y la mujer desobedecieron la palabra de Dios, el mandamiento que Dios les había dado allí en Génesis 2:16. Y desde allí vemos que la serpiente empezó a actuar. La serpiente, nosotros sabemos que es Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Dice que la serpiente en Génesis capítulo 3, que la serpiente que era más astuta, más que todos los animales que Jehová a Dios había creado, dice que vino y empezó a hablar con Eva y le dijo: con que Dios ha dicho. Dios le había dicho a Adán y a Eva que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo los quiero llevar a ese punto, y para que todos aquellos que nunca han escuchado la palabra de Dios sepan de dónde el principio de la creación comenzó el pecado en la humanidad, y por qué nosotros necesitamos un Salvador, y por qué Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso, el sacrificio por amor que Cristo hizo al morir en la cruz. Entonces vimos que la serpiente engañó a Adán y Eva. Y desde ese momento, toda la humanidad, cuando Adán y Eva pecaron, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, del que Dios les había mandado no comer, ellos decidieron comer de ese árbol y pecaron contra Dios. Entonces, Dios, vemos que nos saca de ese huerto y toda la humanidad empezó a pecar. La desobediencia del hombre trajo el pecado y el pecado trajo la muerte. Nosotros vemos que Caín mató a su hermano Abel, y de allí la humanidad empezó a ser más violenta, a hacer más maldad delante de Dios, que llegó al punto que la palabra de Dios dice que en Génesis capítulo 6, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y para ser más específicos, Génesis 6:5 dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que los designios de los pensamientos de los hombres era solamente, continuamente, el mal. Entonces, Dios decidió traer a toda la humanidad. Dios había provisto una salvación para el ser humano en Génesis 3:15, pero el hombre siguió pecando delante de Dios, siguiendo la maldad como ellos le placían, y Dios se arrepintió, dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: crearé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios estaba enojado con toda la creación, porque desobedecieron a su mandamiento. Pero antes de Dios traer el diluvio sobre la humanidad y traer ese castigo sobre la humanidad por continuar en la maldad, dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 6, verso 8: pero Noé dice que halló gracia ante los ojos de Dios. Allí Dios se apartó a ese hombre para que toda la humanidad no pereciera. Y desde allí la humanidad empezó Dios a tratar con la humanidad y a escoger a una familia, a una descendencia, hasta que viniera el Mesías, el Cristo, que iba a redimir toda la humanidad del pecado. Porque el pecado hizo separación entre Dios y el hombre. El hombre no podía tener comunicación con el Creador por causa del pecado.
Entonces, por eso es que la humanidad toda entera necesitaba la salvación, necesitábamos un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo. Jesucristo es el único que puede salvarnos. Entonces, el pueblo de Dios continuó creciendo de gran manera, y dice la palabra de Dios que llegó al punto que Dios los llevó a un lugar que se llama Egipto, y allí creció en gran manera el pueblo de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 12, de allí escogió a Jacob, y de allí Dios hizo una nación grande. Y el pueblo creció, llegaron al pueblo de la ciudad de Egipto, y el pueblo creció en gran manera. Pero allí el pueblo quedó esclavizado por 430 años. 430 años duró el pueblo en la esclavitud. Y ellos esperando la promesa que Dios les había dado a Abraham, de que de él saldría el libertador. Pero el pueblo clamó a gran voz ante Dios, y Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel allí en la esclavitud, y Dios le levantó un libertador a Moisés para que pudiera sacarlos de esa esclavitud. Pero vemos cómo Dios estableció a Moisés y le dijo en Éxodo capítulo 12, cuando Dios les dijo que iba a libertar al pueblo de la esclavitud. Fíjense, el pueblo estaba pasando ya 430 años aproximadamente de esclavitud en Egipto, pero necesitaban un libertador, y Dios le levantó a Moisés. Entonces Dios le ordenó a Moisés que celebraran una Pascua. Esa Pascua Dios iba a traer plagas a Egipto para que Faraón dejara ir al pueblo de la esclavitud. Pero la última plaga, la 10ª plaga que vemos nosotros, iba a perecer todo primogénito, desde el rey, esclavos y animales. Todo primogénito iba a morir en esa 10ª plaga. Entonces Dios le dijo a Moisés: ustedes tienen que preparar la Pascua para que el día y esa noche que yo venga sobre los primogénitos de Egipto, ustedes se mantengan salvos, para que no muera ninguno de los del pueblo de Israel, y ustedes puedan salir de la tierra de Egipto. Entonces Dios le dijo a Moisés que se prepararan un cordero por familia, según las familias. Usted ya lo sabe. Entonces, lo que les quiero recalcar es que el cordero simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. El cordero iba a ser sacrificado, iba a ser inmolado, en otras palabras, iba a ser degollado. Entonces, esa sangre de ese cordero la iban a poner en los dinteles de las casas, en los dinteles o los postes de las casas, de las puertas, para cuando pasara Jehová, viera la sangre en los dinteles de la puerta, y Jehová pasaría por alto ese lugar, esa casa, y no moriría ningún primogénito del pueblo de Israel. Pero para que usted y yo lo vayamos viendo, vamos a ver Éxodo 12:21. Entonces el pueblo fue liberado en esa ocasión ¿de qué? De la muerte y de la esclavitud. El pueblo de Israel fue liberado de la muerte de los primogénitos y fue liberado de la esclavitud de Egipto en esa 10ª plaga. Pero tenían que celebrar esa Pascua, y esa sangre de ese cordero iba a estar por señal en las puertas de cada uno de los hijos de Israel. En Éxodo 12:21 dice la palabra de Dios: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estarás en un lebrillo, y untad el dintel de los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas
de su casa hasta la mañana. Esa era la condición. Porque Jehová pasará, dice la palabra de Dios allí en el 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La señal iba a ser la sangre de ese cordero. Jehová pasaría por aquella puerta y no dejaría entrar al heridor para herir. Y le dijo: guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, y guardaréis este rito, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las cosas de los hijos, de las casas de los hijos de Israel en Egipto, y cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Y la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Esa plaga 10ª trajo muerte para aquellos que no tenían un cordero, para aquellos que no tenían la sangre pintada en sus puertas de sus casas. Jehová dijo a Moisés: hagan esto, porque si no lo hacían ellos, Jehová pasaría por aquella casa y los iba a morir igualmente que los egipcios. Pero Jehová le dijo: hagan esto al pie de la letra, como yo les estoy diciendo, para cuando yo pase y vea la sangre en el dintel de la casa, yo pasaré por alto aquel lugar. Entonces la sangre de ese cordero fue derramada, y esa sangre fue como señal para que Jehová no muriera o no matara a ningún primogénito de los hijos de Israel. Entonces, ese cordero, Cristo es el cordero. Cristo simboliza el cordero. Entonces, Cristo derramó la sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí. Así como Dios libró al pueblo de la esclavitud, fíjese, Dios o Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado, porque el pecado esclavizó al ser humano, y aún no tiene esclavizado el pecado, porque bien sabe toda la humanidad que está bajo pecado, pero se siente esclavizado y no puede lograr tener libertad por sí mismo. Solamente Cristo puede traer libertad al pecado, puede traer libertad al ser humano, pero para eso tenemos que obedecer, tenemos que aceptar ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros debemos de aceptarlo y creer que ese sacrificio nos va a libertar del pecado. Entonces Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por ese propósito, para salvar a la humanidad del pecado, así como Él salvó al pueblo de Israel de la esclavitud y de la muerte de los primogénitos. Entonces vemos nosotros que toda la humanidad y el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por el pecado entró la muerte. Y dice la palabra de Dios que así pasó la muerte
a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5:12. Entonces nosotros sabemos que la humanidad vive bajo pecado desde que Adán y Eva pecaron, y así la humanidad quedó bajo pecado de toda la manera, no importa qué persona sea, o sea buena o sea mala. Si usted o yo no aceptamos ese sacrificio, nosotros vamos a seguir en pecado, porque solamente Dios va a aceptar el sacrificio de Cristo solamente. Solamente Dios va a aceptar el sacrificio de Cristo. Nosotros podemos hacer muchas cosas buenas, pero eso no nos va a justificar delante de Dios. Solamente nosotros vamos a ser justificados solamente por la sangre de Jesucristo. Nosotros vamos a ser justificados por Él. Y la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo esa nos limpia. Entonces, la palabra de Dios dice, allí en Romanos capítulo 5, 19, porque así como por la desobediencia, fíjese, ya vimos que por el pecado entró en el mundo por un solo hombre, dice Romanos 5, 12, pero el Romanos 5, 19 dice la palabra de Dios, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Por eso nosotros somos justos, porque somos justificados en Cristo Jesús. Nosotros no somos justos porque seamos buenos. Nosotros somos justos porque Cristo fue el justo. Cristo fue el Cordero de Dios, el que no cometió pecado. Cristo fue el que nos justificó delante de Dios y estableció la paz entre Dios y el hombre. Porque Romanos 5, versículo 1 dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, por medio de ese sacrificio nosotros venimos a estar en paz para con Dios, porque Él nos ha justificado delante de Él. Por eso, yo le titulé ese sacrificio tan grande que hizo Cristo por amor a nosotros. El Dios Padre enviando a su Hijo unigénito al mundo para que muriera, para que padeciera por usted y por mí, para que Dios cargara en Él el pecado de toda la humanidad. Por eso nosotros debemos de meditar, y todo aquel que me mire, que escuche la palabra de Dios, debe de meditar en su corazón lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hoy se va a estar viendo, hoy todos estos días se va a estar viendo mucho acerca, en las tradiciones acerca de ese sacrificio. Y yo espero que recapacite todo ser humano sobre ese sacrificio por amor que hizo Él en la cruz. Que no lo tomemos a la ligera. Dios hizo todo ese sacrificio no para que nosotros sigamos haciendo lo mismo, sigamos pecando delante de Dios como nos plazca, o sirvamos a Dios como nos plazca. No, Dios amó tanto la humanidad, pero quiere que la humanidad sea santa, porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo y ha llamado a todo el hombre y mujer que quiera en Él para que viva en santidad delante de Él. No que siga haciendo todas sus placeres o concupiscencias de la carne, los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia de conocer a Dios, pero hoy que puede conocer a Dios, que viva en una vida agradable delante de Dios. Usted que me está escuchando y los que estamos aquí, medite en su corazón si lo que usted hace, si usted dice, yo creo en Cristo Jesús, yo creo que Él murió por mí en la cruz del Calvario, pero medite en su corazón si lo que usted está haciendo agrada a Dios. Meditemos. Al mirar o al leer la Escritura, cómo Cristo padeció
y digo yo en mi corazón meditar, lo que estoy haciendo, mi actitudes ante Dios le agradan lo que yo hago. Voy y alabo a Dios, a una iglesia voy y adoro a Dios y regreso a mi casa haciendo todo tipo de pecado. ¿Usted cree que Dios le agrada eso? No. Dios por eso amó la humanidad, pero no quiere que la humanidad siga haciendo lo mismo. Dios perdona a todo aquel que viene a Él. Dice la palabra de Dios que si tus pecados fueren como la grama, como dice, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve, o al revés, como dijo el chavo. Pero Dios no quiere que nosotros sigamos haciendo lo mismo que hacíamos anteriormente, pecando delante de Él. Por eso Dios llevó el sacrificio y cargó el pecado de toda la humanidad en el cuerpo de Cristo Jesús. A veces nosotros meditamos y decimos en nuestros corazones, pero ¿por qué lo mataron? ¿Por qué sufrió tanto Él en la cruz del Calvario? Sufrió por usted y por mí. Esa fue la única razón de que Cristo sufrió en esa cruz, por usted y por mí. La profecía de Dios decía que Él iba a ser inmolado, que Dios iba a cargar el pecado de Él, de la humanidad en Él. Entonces nosotros debemos de meditar en eso. Cristo sufrió por usted y por mí. Esa fue la única razón. Ese fue el amor de Dios para la humanidad. Dios había profetizado desde anteriormente que Él iba a llevar todos los pecados en su cuerpo. En Isaías 53:4 dice la palabra de Dios: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. Nosotros merecíamos todo lo que Él padeció, pero porque nosotros éramos pecadores, nosotros, aunque padeciéramos lo que padeció Él, no iba a ser justificado nadie delante de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Cristo vino y nació de una virgen y vivió santidad delante de Dios, y vivió todo ese tiempo de su estadía aquí en la tierra, pero sin pecado. Entonces Dios cargó en Él. Dios había profetizado y Isaías lo dijo: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido, dice el versículo 5 de Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjense, molido por nuestros pecados, no por los pecados de Él. Él no merecía la muerte. Él no merecía ir a la cruz del Calvario. Los que merecían a nosotros el castigo éramos nosotros, porque nosotros fuimos los que pecamos delante de Dios. Pero Cristo no. Cristo vino con ese propósito. Por eso Él se sacrificó por amor a la humanidad. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó el pecado en Él de todos nosotros. Ahora depende de usted y de mí que nosotros creamos en ese sacrificio. Porque si nosotros creemos así, como dicen muchos, yo creo que Jesús es mi Salvador, yo creo que Cristo es mi Salvador, pero sigo haciendo o pecando delante de Dios como lo hacía anteriormente, realmente usted no ha creído en Cristo Jesús. Porque Dios nos ha limpiado.
Dios nos ha limpiado, la sangre de Cristo, dice 1 Juan 1:7, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Para eso tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios, no delante de un hombre igual que yo o usted. Usted debe de confesar su pecado delante de Dios y de ahí en adelante servirle a Dios con todo su corazón, y siendo un hombre y una mujer apartado para Dios, un hombre santificado, como dice la Escritura, y vivamos para Él, para Dios, porque Él sufrió nuestros dolores, Él sufrió el castigo de nuestra paz, el castigo que nosotros merecíamos fue cargado en Él, en la cruz del Calvario. El verso 7 dice: angustiado y afligido, él afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus castigadores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando le maldecían, él no abría la boca o no respondía con maldición, porque sabía que todo ese sufrimiento iba a salvar a toda una humanidad. El cordero que iba a ser ofrecido o que se ofreció en el tiempo de Moisés, este cordero que Isaías profetiza inmolado, iba a ser inmolado en la cruz del Calvario, fue y sufrió nuestros dolores, sufrió el pecado, el castigo de Dios fue sobre él, y por su llaga nosotros hemos sido curados. El castigo de Dios lo llevó él en la cruz por usted y por mí. Entonces el Cordero de Dios es el que es Cristo. Cristo fue el Cordero Pascual, como dicen muchos, el Cordero que se ofrecía en el tiempo pasado, en las Pascuas que se celebraba cada año. El pueblo de Israel celebraba en memoria de lo que Dios había hecho al sacarnos de la esclavitud y de la muerte de los primogénitos. Ellos lo hacían cada año para celebrar y recordar en memoria lo que Dios había hecho por ellos. Pero la palabra de Dios dice que Dios lo trajo al mundo a Cristo Jesús. Él vivió como ser humano, como usted y como yo, pero vivió apartado del pecado, y eso lo hizo perfecto delante de Dios y no pecó delante de Dios en ninguna manera. La palabra de Dios dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. El apóstol Pablo habló y dice de esta manera en 2 Corintios 5:21. El apóstol Pablo dice de esta manera: al que no conoció pecado, fíjese, él era un hombre justo delante de Dios. Dios lo reconoció y Dios dio testimonio de que era su hijo amado, en el cual tenía él complacencia, porque hacía la voluntad del Padre. Y dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Solamente por Cristo Jesús nosotros somos justificados ante Dios. Él no conoció pecado, pero Dios lo hizo pecado a él por nosotros. Todo el pecado de la humanidad fue cargado en él. Por eso él sufrió en la cruz. Él fue por amor a cada uno de nosotros. Por eso él no se rindió jamás. Él, cuando oraba en el Getsemaní, decía: Padre, si es posible de mí que no pase esta copa, dice, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Porque él sabía que si desistía en su cuerpo humano, él sufría, tenía dolor terrible, pero él sabía que si él desistía, una humanidad entera iba a quedar todavía bajo pecado. Pero él dijo: no se haga mi voluntad, sino
hágase la tuya, Padre. Y la voluntad del Padre era salvar la humanidad. Y para eso Jesús había venido como cordero que iba a quitar la ira de Dios sobre la humanidad. Entonces ahora Dios no mira al hombre que es salvo con ira, sino lo mira justificado delante de él por el sacrificio de Cristo. Cuando Cristo vino al mundo, Juan Bautista, él vino a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo, y él dijo que él no era el Mesías, como muchos pensaban, que él tal vez sería el Cristo, el Mesías enviado de parte de Dios, pero él dijo, no, yo soy una voz que clama en el desierto, y estaba preparando el camino del Señor. Pero cuando él vio a nuestro Señor Jesucristo, cuando él venía, él dijo en Juan 1:29, cuando vio a venir al Señor Jesucristo, él todavía no lo conocía, pero él dijo por revelación del Padre, y dijo de esta manera: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo quita el pecado ¿de quién? De todo el mundo. Pero hay un pero. Él vino a morir a la cruz por toda la humanidad. El requisito o el pero es que crean en Él. Tenemos que creer en Jesucristo para ser salvos. Porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que creer. Muchos dicen o decimos, creemos en Cristo, pero no hacemos su voluntad. Nosotros tenemos que someternos a la voluntad así como Cristo lo hizo. Entonces, Juan dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue el Cordero, porque todas las cosas del Antiguo Testamento, si usted lo ha leído, o si no lo sabía, todas las figuras, todos los sacrificios, todos los rituales que se hacían, apuntaban a nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Amén. Todo sucedió hasta que viniera el Mesías enviado. Todas las figuras o cosas que se hacían en el antiguo tiempo representaban o figuraban a Cristo nuestro Señor. La palabra dice en Hebreos 9:23 dice la palabra de Dios: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En el antiguo tiempo, cuando Dios estableció a Aarón como sumo sacerdote, él debería entrar al lugar santísimo a presentar ofrendas, a presentar un cordero por el pecado del pueblo. Él tenía que presentar y ir al santuario, al lugar santísimo, con sangre ajena, con sangre de animal, para que el pueblo fuera perdonado. Eso lo hacía de continuamente cada año Aarón, y así consecutivamente lo hacían todos los sacerdotes. Entonces cada año se presentaba una víctima por todo el pueblo, cada año. Pero era necesario que cada año se hiciera lo mismo. Pero el pecado no era borrado del pueblo.
porque cada año se hacía. Pero Cristo dijo, Juan en 1:29 que vimos, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Dice, no lo cubre. Dice el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso cuando Aarón el sumo sacerdote entraba en el santuario, en el lugar santísimo, en el lugar terrenal que ellos, o en el lugar que ellos habían hecho para entrar a celebrar las ceremonias que se hacían, Cristo no entró en un lugar así. La palabra de Dios dice en el 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. El que era hecho de mano siempre fue figura del celestial, del verdadero. Porque todas las cosas que hizo Moisés lo hizo conforme al modelo que Dios le mostró. Y para ser modelo es el celestial. Por eso dice aquí, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él como sumo sacerdote y como Cordero de Dios se presentó en el cielo mismo por cada uno de nosotros. Y el 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No se presentó para ofrecerse muchas veces como lo hacía el antiguo sumo sacerdote y con sangre ajena. Y el 26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Está hablando de Cristo. Desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio, ¿dónde estoy? De sí mismo para quitar del medio el pecado, para quitarlo. Y el 27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Por eso, el ser humano tiene la oportunidad mientras tenga vida para que Dios pueda perdonar su pecado. Porque cuando el ser humano muere, lo que tiene que esperar solamente es el juicio. Estoy hablando del hombre que no ha creído en Cristo todavía. Por eso, la ira de Dios no viene. Por eso la ira de Dios es quitada por medio del sacrificio. Cuando usted y yo creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, la ira de Dios se pasa por alto, porque Él mira el sacrificio que Cristo hizo por usted y por mí. Pero de otra manera, queda un castigo para aquel que no ha creído. Porque dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. ¿Cuándo lo están esperando a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Cristo está pronto a venir y Él espera que todos nosotros, los que hemos creído, los que no han creído, Dios tiene paciencia para con ellos. Dios no quiere el castigo, Dios no quiere la muerte del impío, Dios no quiere la muerte del pecador. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Hay una manera de escapar de ese juicio, porque Dios está disgustado con la humanidad por el pecado. Por eso nosotros debemos de recapacitar y aceptar que nosotros somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Cristo hizo el sacrificio por amor a la humanidad. Cristo se ofreció, así como Moisés ofrecieron la Pascua en el Antiguo Testamento y fueron libertados de la esclavitud de Egipto.
y fueron libertados de la muerte, Cristo ya fue ofrecido. Cristo fue nuestro Cordero, fue nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo. Él ya fue sacrificado por nosotros. Lo dice en 2 Corintios 5, verso 7. Él dice que Cristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificada por cada uno de nosotros. 1 Corintios 5, 7, leámoslo, y dice la palabra de Dios. Les dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 5, 7, limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Está hablando a los corintios. Masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua que se celebraba en el antiguo tiempo, Cristo representó la Pascua. Usted lo ha sabido, usted lo ha leído. Lo que dice la Escritura. Cuando el apóstol Pablo está diciendo a los corintios, nosotros ya debemos estar limpiados porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cristo fue nuestra Pascua. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba a celebrar la Pascua con sus discípulos, a veces la hemos leído bastante en este lugar, cuando Jesucristo, la última cena que nosotros conocemos, esa era la Pascua que se celebraba cada año en recordamiento a lo que Dios hizo al sacarnos de la esclavitud de Egipto. Ese era el memorial que se hacía cada año. Cristo le dijo a sus discípulos, vamos a leerlo, en Mateo 26, Mateo 26, Cristo es nuestra Pascua. Cristo ya fue sacrificado por nosotros, dice el apóstol Pablo. Pero Mateo capítulo 26 dice la palabra de Dios, si me la puede poner, Dan. Y mientras comían, tomó Jesús el pan. Fíjese. Jesús dijo, voy a celebrar la última Pascua con sus discípulos. Y él les dijo anteriormente en ese capítulo dónde iban a celebrar la Pascua. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Entonces, ellos seguían celebrando la Pascua, Jesús la celebró. Pero él les reveló a sus discípulos que él representaba eso. El apóstol Pablo dijo, él es nuestra Pascua. Y él aquí dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, comed, esto es mi cuerpo. El pan sin levadura que comieron los israelitas antes de salir de Egipto, dice Cristo, el pan representa mi cuerpo, simbólicamente. Estamos hablando. Dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Nosotros celebramos eso cada mes aquí en este lugar. Entonces nosotros sabemos que el pan representa el cuerpo de Cristo. Y el 27 dice, luego tomó la copa y después de dar gracias, se la dio a ellos y dijo, beban todos de esta copa, porque esto es mi sangre. La sangre, el vino representaba la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre esa que derramó en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado. El vino, el pan representa su cuerpo simbólicamente, el vino representa su sangre derramada en la cruz del Calvario. Dice, porque esto es mi sangre, dice el 28, porque esto es mi sangre que establece, yo no sé si lo tenga en la traducción que está allí, pero se lo voy a leer en la traducción Reina Valera. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Yo lo puse en esta versión porque muchos a veces no podemos entender qué es la remisión. Dice este versículo, dice, porque esto es mi sangre que establece el nuevo pacto, la cual es derramada para perdonar los pecados de muchos. Entonces, esa sangre del nuevo pacto que bebían sus discípulos con nuestro Señor Jesucristo representaba la sangre que Jesús iba a derramar en momentos que después de que ellos comieran la Pascua. Jesús iba a ir a la muerte, iba a ir a la cruz del Calvario, y Jesús les dijo a sus discípulos: esto es la Pascua. El pan representa mi cuerpo, el vino representa mi sangre que va a ser derramada para perdón de los pecados de muchos, o para remisión de los pecados. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de saber. La humanidad, todos los que nos puedan ver por el medio del video, que ellos sepan que Cristo ya fue sacrificado por cada uno de nosotros. Ese sacrificio por amor que hizo Él por la humanidad. Ya nosotros no tenemos que hacer más sacrificio para presentarnos o para justificarnos ante Dios. Nosotros vamos a hacer cosas para Dios, trabajar para Dios en lo que más podamos y vivir en santidad delante de Él. Pero todo sacrificio que nosotros podamos hacer para presentarnos o justificarnos ante Dios no va a servir de nada, porque Cristo es el único sacrificio que justifica al ser humano ante Dios. Cristo es el único de que presenta al hombre ante Dios justo. Solamente el sacrificio de Cristo Jesús hace válido y nosotros y el hombre pueda ser salvos de la ira de Dios. Entonces, ese sacrificio de amor que hizo Cristo en la cruz del Calvario lo hizo por usted y por mí. Siempre pensando en la humanidad. A pesar del sufrimiento de que Él sufrió en la cruz, Él jamás se detuvo. El sacrificio, usted debe pensar, pero ¿por qué sufrió tanto? Él sufrió por nosotros. Él sufrió por nosotros, solamente por nosotros. Porque la palabra de Dios dice en Juan 3:16, que muchos conocemos, de tal manera dice la palabra de Dios, que Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que en el que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es una opción para que todo aquel que en Él crea. Usted puede decidir no creer en Cristo, pero Dios quiere que usted crea en Cristo y sea salvo. Usted que está aquí en este lugar, o los que me están escuchando, tal vez han creído en Cristo Jesús. Pero dice, porque Dios, en verso 17, porque Dios no envió al mundo, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ese fue el propósito de Dios de amar a la humanidad, de hacer ese sacrificio tan grande. Cristo vino para salvar a la humanidad. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y el verso 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ahí está el medio de que nosotros podamos salvarnos. Dios ya envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo.
pero ya todo Dios lo hizo por cada uno de nosotros. Ahora nos pertenece a nosotros aceptar ese nombre que es sobre todo nombre, porque solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación. En ningún otro ser humano o ninguna otra persona hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Hechos capítulo 4, verso 12, dijo el apóstol Pedro, cuando estaba él ahí predicando, él dijo en Hechos capítulo 4, 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solamente Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Él fue el Cordero inmolado, y vino y pagó el precio que se tenía que pagar era la muerte. Y Jesús vino y cumplió con ese mandato de Dios Padre. Porque la palabra de Dios dice que en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la humanidad entera estaba totalmente apartada de Dios. Y la paga del pecado, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces la paga del pecado era la muerte, y Jesús cumplió con ese requisito en la cruz del Calvario. Murió por usted y por mí. Él pagó el precio. Él pagó el precio de su redención. Por eso nosotros debemos de vivir agradecidos con lo que Dios hizo, ese gran sacrificio que hizo por amor a la humanidad, y no seguir siendo el mismo hombre que nosotros cada año, cada vez que vemos que sucede las fiestas, la Cuaresma o la Semana Santa que nosotros llamamos, nosotros debemos de reconocer y no seguir lo mismo. Ninguna religión puede salvar. Ninguna religión salva, solamente Cristo Jesús. Y para nosotros, Cristo no es ninguna religión. Nosotros debemos de tener una relación con el Padre, que Cristo sufrió el dolor, Él sufrió el menosprecio en la cruz del Calvario, Él sufrió toda crítica, todo menosprecio. Por eso dijo Isaías, menospreciado Él fue en la cruz del Calvario, como cordero mudo fue, y no abrió su boca, porque convenía que nosotros, un cordero santo y sin mancha, fuera delante de Dios el Padre. Y dice el versículo que leímos, y Él se presentó ante Dios y no con un solo sacrificio hizo perfecto a los santificados. Con ese solo sacrificio, la humanidad que cree en Él es salva. En la cruz del Calvario vemos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él fue clavado en esa cruz, usted medita en eso. Yo pedí a mi hermana y a mi hermano Saúl si pueden pasar acá adelante y pueden traer esa alabanza de inmolado en el Calvario, si me pueden ellos ayudar. Pero mientras nosotros reconocemos ese sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, fíjese, la palabra de Dios dice que le golpeaban su cabeza, le rasgaban sus barbas, le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. El dolor que Él sufrió por toda la humanidad. Y la humanidad
no piensa en ese dolor tan grande, eso que sacrificio por amor que hizo Jesús. Cuando Él iba a entregar su vida en el Calvario, en esa cruz, dice la palabra de Dios que cuando sus últimas palabras fueron: Elí, Elí, lama sabachthani, o algo así parecido, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento de que Jesús iba a cumplir la voluntad de Dios para salvar a la humanidad, Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Dios volteó su rostro, porque cargó todo el pecado de la humanidad en Él en ese momento. Pero nosotros debemos de reconocer y dar gracias a Dios por ese sacrificio. Dios volteó su rostro. Dios sintió que el Padre lo había abandonado en ese momento, pero sabía que Dios estaba cargando en Él todo el pecado de la humanidad en ese momento en su cuerpo. Pero nosotros sabemos que no quedó todo ahí. Nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, Él dijo a sus discípulos: yo resucitaré al tercer día, y esa es la victoria. Cristo no quedó en la cruz del Calvario. Eso es la victoria de nosotros en Cristo. Cristo tuvo la victoria en la resurrección al tercer día. Por eso Él apareció y dijo al apóstol Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque Cristo resucitó en esa cruz. Resucitó, y para eso nosotros predicamos que Cristo resucitó de los muertos y viene por su pueblo. El pueblo le está esperando. La iglesia está esperando a nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor, te estamos esperando, porque tú pronto regresarás por tu iglesia, Señor. Nosotros esperamos siempre tu venida, Señor, que está pronto en venir. La palabra dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que queremos, seremos llevados juntamente con ellos y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Gracias, Señor, por todo ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Oramos en esta hora, Padre, por cada uno de los hermanos que están aquí en esta hora. Te rogamos, Padre, por aquellos que nos van a ver, que nos están viendo, Señor. Te rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio. Que tu Espíritu Santo sea convenciendo del pecado de toda la humanidad, Señor. Si tú no has venido en este momento es porque tú tienes paciencia para con cada uno de nosotros. Porque no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento, Señor. Gracias por esa paciencia que tienes para con nosotros, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor.
todos, Padre, podamos un día, Padre, cantar un grito de victoria y decir, de dónde está tu amor. Monte tu victoria, Señor. Pero hasta ese momento, Señor, en esta hora, te pedimos, Señor, que nos ayudes para seguir siempre confiando en ti. Fuerte aplauso a nuestro Dios, que Él se lo merece. Él dejó su trono para venir a morir, nacer en un pesebre y después morir en ese calvario, en esa cruz, por cada uno de nosotros. A Él sea la gloria